Cristian Jalavi es precisamente quien dirige, quien preside la Cámara Ambiental del Plástico y es, en comunicado de prensa, quien hace la advertencia que le dice a la sociedad y al gobierno nacional, bueno, y a los diferentes gobiernos, presten atención a eso porque este sector está en riesgo y de él dependen muchos empleos en este país. Presidente, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, a toda la mesa de trabajo, a la audiencia. Estamos aquí porque tenemos realmente una preocupación con una industria entera. Entendemos la estigmatización que hemos vivido y eso está bien que se abra el debate. Sin embargo, aquí ha habido un tema de leyes consecutivas que han venido afectando el tema del plástico. Nosotros hemos estado en la mitad del debate y hemos colaborado con el Congreso de la República para que estas sean bien hechas y bien reglamentadas, pero desafortunadamente en la última reforma tributaria hubo un tema que no fue bien manejado y que no estuvo bien reglamentado. Y en este momento estamos ante un limbo jurídico con el tema de quién paga un impuesto, que para empezar es exorbitante, y segundo, en la manera en que tiene que liquidarse, por lo que pone en riesgo, como decíamos, 2.400 empresas entre grandes, medianas y pequeñas del mundo del plástico, que son fundamentales para la forma en que hoy en día vive la sociedad colombiana, para la logística, para el empaque primario, secundario, terciario, y entonces estamos en una situación muy compleja. Vamos a detallar, presidente, eso, por favor. Normalmente cuando cámaras del sector industrial llegan a proponernos sus temas o levantan la mano para hacer alertas, muchas de esas alertas vienen de amenazas externas, de lo que está ocurriendo en el mundo, el dólar, la guerra, la disponibilidad de insumos y demás. Usted hace un planteamiento claro, esto es de norma y de un impuesto creado en la reciente reforma tributaria. Explique por qué ese impuesto, esa modificación, eso incluido, está amenazando esa cantidad de empleos. Mire, el impuesto al plástico, para empezar, nace por una percepción que es que el plástico es malo. Realmente el plástico es maravilloso para la forma en que vivimos los seres humanos y es necesario absolutamente. Sin eso no hay logística, no llegan las cosas a los almacenes, no pasa absolutamente nada. Entonces, para la forma en que lo hacemos. Pero en la reforma tributaria se pone un impuesto que es de 2.120 pesos por kilo producido de plástico. El promedio de un producto plástico en el mercado es de alrededor de 10.000 pesos, lo que quiere decir que es un IVA adicional a los productos plásticos. Pero no solo eso, sino que en la reforma tributaria se define quién paga ese plástico como la persona, quién paga ese impuesto como la persona o empresa que utiliza el plástico para embalar o empacar. ¿Cierto? O sea, en este caso, el que hace un bien específico, el que entrega en un supermercado, etcétera. Entonces, muy bien, porque hay unas excepciones que, por ejemplo, para la industria alimenticia o para la industria química o para la industria farmacéutica. Entonces, claro, el que empaca sabe muy bien si él está excepcionado o no. Resulta que eso dice la ley. Por otro lado, como no hay reglamentación por ahí hasta junio o julio de este año, siendo optimistas, estamos a la espera de esta, y mientras tanto la DIAN emite un concepto. Ajá. Y el concepto es completamente contrario al propósito de la ley o al espíritu de la ley, porque el concepto lo que dice es que son los productores del producto plástico los que tienen que justificar o no justificar para dónde va el producto y definir cómo liquida el impuesto. Es más, si ni siquiera dice que lo ponga al pie de la factura, ni que lo discrimine, ni que lo ponga como un IVA obligatorio, ni que lo ponga nada de eso. Entonces tiene a la industria entera en vilo. Entonces la DIAN en este caso está haciendo la labor de legislador, que no es su tarea, y está poniendo a la industria plástica en una carga que no puede. Para ponerle un ejemplo, una empresa mediana produce 100 toneladas de productos plásticos X, puede ser, no sé, un plástico invernadero, que no debería ser un plástico de un solo uso porque dura muchos años, o un plástico termoencogible, que es el que envuelve, por ejemplo, las gaseosas, que dura 2 o 3 meses envolviendo una gaseosa. Eso no es de un solo uso en ninguna parte del mundo, solo aquí lo definieron de esa forma. Esa empresa puede hacer 100 toneladas, estamos hablando de que esa empresa tiene que pagar 210 millones de pesos de impuesto mensual por esa producción de ese termoencogible. Imagínense, son casi 2.500 millones de pesos. Ninguna empresa plástica genera siquiera esas utilidades. Entonces lo que vamos a ver es
Al final, si logramos organizarnos, si es que logramos organizarnos y no acabamos en un caos total, lo que vamos a tener es que trasladar ese costo al consumidor final, y nosotros hemos calculado que eso es como agregarle al IVA unos 3 puntos adicionales. No, increíble. Presidente, también obviamente pues hay empleos en riesgo por esta medida. ¿Cuántos se han calculado? Mire, la industria plástica son más o menos 2.400 empresas formales, lo que compone unos 250.000 empleos directos, 1 millón indirectos. O sea, es mucha la gente que vive de este negocio, es el 5% de la fuerza laboral en Colombia. Esa industria entera, al menos la legal, está en riesgo. Seguramente la informal no tiene problemas, porque esos no han vendido con IVA nunca y no van a vender con esto tampoco. No, menos. Y eso incentivará esa Claro, la informalidad y la ilegalidad. Esto incentiva el contrabando, la informalidad, todo el tipo de cosas malas que usted se puede imaginar. Aquí siempre seremos los mismos los que estamos bajo la lupa. Presidente, usted nos menciona es una serie de medidas que son consecutivas y que esto tiene una finalidad, y es disminuir el uso del plástico. Sí. Esa es claramente esa finalidad. ¿No han pensado ustedes en migrar a otro tipo de producción? Me encanta la pregunta, Paula. Le voy a decir por qué. Porque realmente, como lo dice nuestro nombre de la agremiación, somos 160 empresas dentro de una sombrilla que se llama la Cámara Ambiental del Plástico. Y la Cámara Ambiental del Plástico se ha dedicado a varias cosas. 1, a fomentar el reciclaje. 2, postindustrial, que es lo que sobra en las empresas, y posconsumo, que es lo que se recoge en la calle. Nos hemos dedicado a disminuir la cantidad de plástico que se pone en la calle, ¿cierto? Reduciendo calibres, mejorando la tecnología, etcétera, etcétera. Tercero, hoy podemos hacer los materiales plásticos biodegradables. Eso. Igualitos que los otros, pero no haciéndolos a partir de yuca, ni de papa, no, nada de eso. Hoy podemos coger el polímero que viene de cadenas de hidrógeno y carbono, de carbono e hidrógeno, se pone en ese orden, y agregarle unos aditivos que hacen que se comporte como originalmente era, que era materia orgánica. Y se descompone igualmente, se descompone fácil. Se descompone perfectamente igual, entre 1 y 5 años, contra 600 a 1000 años, que es lo normal. Entonces, la solución más efectiva, ojo, es esta, porque los demás materiales, ninguno es más amigable con el medio ambiente. Le voy a poner un ejemplo. Una bolsa de papel. Una bolsa de papel pesa más o menos unas 8 veces más que una bolsa de plástico. Además de haber tenido que talar árboles, 15 árboles adultos por cada tonelada de papel. Además de que tuvo que haber utilizado gasolina para las motosierras, para el transporte. Consume más energía en el transporte porque es mucho más pesada. Y encima de eso usaste químicos y usaste 7 litros de agua por cada kilo de papel que haces. Entonces, a la hora de la verdad, cuando uno hace lo que se llama un análisis de ciclo de vida, no hay ningún elemento que sea menos contaminante del plástico. Pero la permanencia, o sea, es que también el debate es la permanencia, lo que se demora un plástico en descomponerse y lo que se demora una bolsa de papel. Totalmente de acuerdo. La gran diferencia o el gran problema que tiene el plástico y que lo hace difícil es que flota, porque es el producto más fuerte y más liviano en relación, en su correlación de peso, resistencia es muy grande, y su impermeabilidad, entonces flota. Entonces, claro, entonces lo vemos en la tierra, en todos lados, ¿sí? Lo vemos en el agua, lo vemos en todos lados, y nos estorba. El papel se deshace. No necesariamente se descompone tan rápido, pero se deshace. Las latas, vemos que hay veces están haciendo un hueco y aparecen latas. El cartón, ¿dónde ve usted el cartón, por ejemplo? Imagine, y la cantidad de químicos que eso suelta cuando está descomponiéndose, etcétera. Entonces, a la hora de la verdad, también la ventaja de que flote es que se puede recoger y se puede reutilizar, que hemos tirado mucho, nos vamos a demorar recogiéndolo. Claro. Pero yo creo que hay conciencia y hay gente para hacerlo. Pero en el orden de ideas de las preguntas de Paula, ¿ustedes consideran desde la Cámara que hay estigmatización, señalamientos a una herramienta tan importante como el plástico? Es que, ¿quién no usa el plástico? Y otra cosa es que han empezado ustedes, le dio a usted la respuesta a Paula, ese proceso que implica dinero, porque cambiar la tecnología de un plástico normal que se tenía, ahora ese plástico biodegradable, que lo podemos llamar así, ha implicado también una inversión que ahora con esta medida desincentiva la inversión. ¿Para qué? Es que es un ciclo vicioso. Sí, señor. No, mire, nosotros estamos convencidos de que estos problemas
con las prohibiciones solo empeoran. Le pongo otro ejemplo. La bolsita que usted compra en el supermercado que vale 3.000 pesos, ¿cierto? La que vale 3.000 pesos, que es tejida, usted la tiene que usar, depende cuál es, pero si es la de plástico normalita, que es como tejida de plástico de rafia, ese es un producto que lo tiene que usar 144 veces para que equivalga al uso de una bolsita plástica normal de la que usted siempre llevaba. Y si es la de algodón, la tiene que usar 7.400 veces. Y nadie la usa 7.400 veces. Y menos en un mercado tan caro, ¿quién va a ir a mercar tantas veces? Imagínese. Entonces, nosotros lo que nos hemos enfocado es a pensar que la tecnología, más no las prohibiciones, son las que nos tienen que empezar a resolver los problemas, porque nosotros no cambiamos la forma en que vivimos. Entonces buscamos soluciones sencillas para problemas muy complejos. Claro. Entonces, la más fácil, no prohibamos, no pongamos el impuesto, no tal cosa. Pero no es así. Lo que tenemos que buscar es el tema tecnológico, todo el sistema. Mire, en Colombia hay 70.000 recicladores de oficio. Y nosotros calculamos y le hemos hecho unas propuestas al gobierno nacional, en este no lo hemos hecho, la hicimos en el gobierno Duque, para cambiar la forma en que se recolectan las basuras, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que no se recoge en la fuente, y no se recoge en la fuente porque no hay incentivo para las empresas recolectoras de basura. Estas cobran por kilómetro recorrido y tonelada. Entonces, para ellos no hay incentivo. Entonces, nosotros hemos propuesto que se recoja en la fuente, se separe y la cosa tendría que funcionar distinto. Y además de eso, generaríamos alrededor de 300.000 empleos indirectos adicionales en el tema de los recicladores de oficio. Pero no están viendo la película, no están viendo el bosque, están viendo el árbol. Mire qué interesante. Empezamos con una preocupación por la posibilidad de pérdida de empleos, pero mire la conversación a donde nos lleva, a los retos ambientales. Y aquí, presidente, le creemos a la gente, entonces le creemos a usted cuando dice esta Cámara Ambiental del Plástico está muy comprometida, somos 160 empresas, pero ¿cómo está el sector industrial del plástico en el mundo? ¿Qué tan comprometidos está? Porque no nos digamos mentiras, han contaminado, las islas son enormes de residuos de plástico en los océanos que nos están asfixiando y están matando la fauna. El resto del mundo del sector industrial del plástico, ¿qué tan convencido está de este cambio necesario? Mire, la feria más importante del mundo en el tema de plástico es la feria acá. Acaba de pasar en Alemania, en Düsseldorf, acaba de pasar. Y yo le puedo decir que el 60% de las empresas que están ahí hoy en día están dedicados a temas ambientales. Ojo, el plástico no contamina, contamina al ser humano, contamina el mal comportamiento del ser humano y la mala disposición. Y ahí hay un tema educativo muy importante que nosotros no hemos hecho. Yo creo que en Medellín es un sitio especial donde en Medellín se recogen, o al menos se han recogido en general las basuras. Y no solo se han recogido, sino que hay sitios de disposición. Pero hay sitios del mundo, en Tailandia o en otros países, donde, digamos, no hay esa cultura. Entonces, efectivamente hay un tema cultural, pero el plástico en sí no contamina. Los que contaminamos somos nosotros al disponer mal. Y ojo, ojalá se viera un documental que se llama Seaspiracy en Netflix, para que vean cómo hay industrias específicas que contaminan mucho más los océanos que el plástico, enfocados en echarle la culpa a los fabricantes de bolsitas. ¿Por qué? Porque esos no tienen la capacidad de hacer lobby para que sean estos los que sean prohibidos y no ellos, cuando la mayoría, el 60% del residuo plástico que hay en los mares son redes de pesca. Ahí está. Presidente, con respecto a la reforma laboral, no puedo dejar de preguntarle cómo la ve el sector, qué implicaciones tendría para ustedes. Mire, si le sumamos lo que ya tuvimos de incremento al mínimo, que aquí lo conversamos en esta mesa antes de que pasara, las condiciones actuales, digamos, de falta de competitividad de Colombia, los impuestos altos, porque tenemos uno de los impuestos de renta más altos del mundo y una tasa impositiva de las más altas del mundo, y le metemos la reforma laboral, Colombia es completamente inviable para el industrial y para la mayoría del comercio. Y le voy a decir por qué. Porque no es un tema de costo, a mí lo que menos me preocupa es el costo. O sea, lo que menos me preocupa a mí es el tema del recargo del fin de semana, aunque eso puede que haga que haya gente que no abra el local o lo que sea, o el recargo nocturno, puede que haya gente que cierre más temprano, pero lo que menos me preocupa de toda la reforma es eso. A mí lo que me preocupa realmente es el tema de la estabilidad laboral reforzada, el tema de la eliminación de los contratos de prestación de servicio, el tema de los contratos a término fijo, porque eso lo único que está haciendo es convirtiendo
todas las relaciones laborales en matrimonios indisolubles. Y cuando hay un matrimonio indisoluble en el tema laboral, el empleador nunca se compromete a contratar, y se lo voy a poner de esta forma. Usted tiene una tienda cualquiera, una tiendita, usted vende cerveza. Como dice Diomedes, voy a poner una tiendecita para vender cerveza. Entonces, así tal cual. Y entonces usted dice, me está yendo bien, están viniendo todos a tomar cervecita. Y entonces usted dice, voy a contratar un mesero porque me está yendo bien. O una mesera. Si usted tiene la posibilidad de contratarlo y el próximo mes tomar la decisión si continúa con él o no, pues entonces usted lo contrata y usted corre el riesgo, porque el inversionista, cualquiera que sea, grande o pequeño, es un tomador de riesgo, y así hay que definirlo. El emprendedor es un tomador de riesgo. Si usted sabe y está seguro que al contratarlo, usted tiene un matrimonio por 30 o 40 años hasta que el personaje se pensione, usted no contrata a nadie, usted dice, yo no crezco. Entonces, lo único que está haciendo la estabilidad laboral reforzada en general, la eliminación de los contratos de trabajo a término fijo y el fin de la tercerización, es condenar a los colombianos a la informalidad. Presidente, yo regreso a ese tema de los impuestos, sí, bueno. Porque quiero preguntarle sobre cuál es el nivel de carga que ustedes están dispuestos a asumir, de carga hablando de impuestos, teniendo en cuenta que sí hay una contaminación, porque decir que no sería desconocer la cantidad de estudios que se han hecho en el mundo por parte de organizaciones científicas sobre los efectos que tiene el plástico. Sí, está el debate del uso que le damos, pero sí hay una contaminación. ¿Cuál sería la carga? ¿Ya Paula, creen que están ustedes ahí o cuál sería esa carga? Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Y es, ¿usted cuál cree que es el residuo que va a acabar con la raza humana? Lo que pasa es que aquí podemos hablar el tema ambiental, podemos hablar de muchos componentes, como usted lo mencionaba, las industrias también tienen, pero no podemos desconocer los efectos del plástico. Ahora, usted viene a una entrevista y yo soy quien pregunto, presidente, con todo el respeto. Mire, entonces, el residuo que va a acabar con la raza humana o que nos va a matar la raza humana es la contaminación del aire, porque esa es el que realmente está destruyendo el planeta. Obviamente, el tema del plástico mal dispuesto es un problema gigante, y nosotros estamos corriendo, digamos, con la responsabilidad, y en Colombia el problema no es tan dramático como en otros países. Nosotros siempre hemos creído que el tema del impuesto es un problema, no porque los paguemos nosotros, es que nosotros no pagamos el impuesto. El impuesto lo paga siempre, sí o sí, el consumidor, el consumidor final. Y si usted mira, y cuando quiera lo podemos mirar en la fábrica, en la nuestra o en cualquier otra, cuando usted mira y hace el análisis de lo que llama el ciclo de vida, cualquier reemplazo al plástico tiene una huella de carbono superior, y el análisis de ciclo de vida muestra que es más contaminante, aunque permanezca menos tiempo en el ambiente. Entonces, cualquiera de ellos es más contaminante que este, porque es que el plástico es, primero, inerte, y segundo, es excesivamente liviano. Entonces, como le ponía yo el ejemplo ahora de la bolsita de papel. Se más fácil. Exacto. Es lo que usted dice. No es simplemente, es que las cosas no se pueden mirar en un solo escenario. Entonces, nosotros nosotros podríamos estar dispuestos a hacer una contribución, siempre y cuando esa contribución fuera una contribución establecida, clara, que se pudiera poner al pie de la factura, teniendo siempre en cuenta que va a crear inflación, porque los productos no son reemplazables. Yo le voy a poner un ejemplo. Nuestro producto que nosotros hacemos, un producto que se llama stretch film, es el de paletizar, el que se usa para envolver las maletas en los aeropuertos, pero se usa en toda la cadena logística. Eso no tiene reemplazo. No hay reemplazo. No existe en el mundo nada que lo reemplace. Lo único que lo reemplazaría serían bolsas, digamos, talegas o lo que sea, como se hacía en los años 20. Un fique. Sí, que uno veía montando a los buques como unos costales y una serie de cosas. Pero eso es supremamente ineficiente y eso sí que es contaminante. Entonces, no hay reemplazo. Lo único que va a reemplazar eso es un costo superior, un caos total, porque si no hay ese producto, el caos es absoluto. No llega ni un champú, ni un grano de arroz, ni llega absolutamente nada a un supermercado. Entonces,
eso es lo que tienen que revisar bien. Pero nosotros estaríamos dispuestos a un impuesto bien reglamentado, pues se paga. Claro que ya pagamos suficientes en Colombia. Claro. El tema Juan, cierre la conversación. Sí, cierro la conversación. Es que usted me abrió la ventana frente a algo. Uno pensaba que el plástico, el que más consumo tenía, era el ciudadano común y corriente, para el mercadito, pero es que usted abre la idea y la muestra y la vende también es así. Es que el plástico es un insumo para el tema de comercialización e industrialización. En un porcentaje de eso, en la mayor cantidad de plástico, entonces esta es para la industria más que para el uso doméstico. Es que existen empaque primario, Sí. empaque secundario, empaque terciario. Entonces el empaque primario, por ejemplo, la galleta envuelta en un empaque, ¿cierto? El empaque secundario es la bolsita. Sí, en que la uno sí, lleva y compra, sí, puede para ser un mercado ese, o algo. ¿cierto? O puede ser, por ejemplo, en el caso de las gaseosas, el empaque primario la botella, empaque secundario ese otro termoencogible en que van las 6 botellas. Que son plásticos. Exacto. Sí. Y el empaque terciario, el que se usa para, mucho para la plástico, logística. mucho plástico. Sí, señor, mucho. Pero sin eso es un caos. Sin eso es un O completo sea, no caos. podemos vivir pero sin el plástico, somos no unos podemos. chicos plásticos que vamos por ahí. Así es, no podemos vivir sin el plástico. La botella de leche, que hay gente que dice, ay no, debíamos volver al vidrio como antes. Así, y como es el tema de la logística de llevada y traída, y usted tiene que llevar el vidrio entonces hasta Zipaquirá para que lo vuelvan a reciclar, y entonces eso no funciona, porque eso es 10 veces más contaminante que tener las botellitas. Ahora, la industria plástica, créame, la industria plástica formal, la que yo conozco, está 100% comprometida con el medio ambiente. Nosotros estamos dedicados, nosotros usamos un aditivo que se llama Biosphere, y el Biosphere hace que todo ese producto, en caso de llegar a una mala disposición, se biodegrade, pero si se llega a una buena disposición se pueda reciclar, ¿cierto? Y se biodegrade a partir de que los microorganismos se lo coman. Entonces nosotros, créame que la industria plástica está comprometida. La legal. Yo no sé la Bueno, otra. pues, y no esperamos menos, presidente, Sí, claro. porque así debe ser por los requerimientos que hoy tenemos y los retos que tenemos Así es. como sociedad y como humanidad. Gracias, interesante. Empezamos Buen hablando de tema. preocupación seria por la pérdida posible de 250.000 empleos ligados al sector plástico en Colombia y terminamos hablando de importantísimos temas que están relacionados con el ambiente. Además, valiente usted. Bueno, valiente no es que le toca, es que ese es un negocio y usted es el presidente de la Cámara, entonces hay que defender el plástico. Tocar la Gracias, cara. presidente. Pero siempre conciencia, siempre, como decía Pablo ahorita, hay estudios científicos sobre muchas cosas, pero esto hay que mirarlo sin pasión. Obviamente, si somos, Claro. si esto fuera tan malo, hay que buscar las formas de reemplazarlo, pero nosotros estamos buscando la forma de hacer estas cosas con total conciencia y con estudios científicos para que podamos hacer un mundo mejor y además de eso generar muchísimo más empleo, que es que Colombia lo necesita. Ánimo Es que con esos precisamente, propósitos. Felipe, la idea de este consejo de redacción es escuchar todas las voces. Y Entonces, conversar. que vengan de pero todos por conversar. supuesto. Ay. Claro, aquí conversamos de todo. Es Cristian Halabi, es el presidente de la Halabi. Cámara Ambiental del Plástico. Gracias por acompañarnos esta mañana.